¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este su canal Latidos de Simio, un espacio para los libros, para la literatura, donde hacemos algunas reseñas, comentarios, análisis de los libros que nos han parecido interesantes, entretenidos y que con gusto queremos compartir con todos ustedes de lector a lector, sin ningún tipo de afán de especialistas, ni mucho menos, simplemente compartir el gusto por la lectura y por los buenos libros, esos libros que nos han deparado grandes tardes, noches, mañanas, de emoción, de creatividad, de imaginación, de conocimiento, todo aquello que nos deja la buena literatura. Y bueno, el día de hoy estamos prácticamente cerrando el año, es decir, vamos a hablar de un libro en específico, porque la otra semana, si la vida nos lo permite, vamos a hacer nuestro top 10 de lecturas del 2023, un top 10 obviamente muy subjetivo de las lecturas que a mí más me gustaron, me parecieron más, digamos, entretenidas, con las que me las pasé mejor. Y bueno, ahora sí, ya vamos a entrar en materia. Gracias por vernos, por acompañarnos en este episodio de Latidos de Simio. Y bueno, para cerrar, digamos, el año de lecturas, sin temor a equivocarme, creo y aseguro que este libro es uno de los que más me ha gustado, uno con el que me la pasé muy bien y el cual les presento aquí. Se llama La desaparición del Principito, cuyo autor es Joaquín Guerrero Casasola, el cual nos trae aquí un anticipo de lo que más o menos va a tratar y dice: un libro perdido, una persecución implacable que se esconde tras la desaparición de Saint-Exupéry, ¿no? ¿Qué sucede tras esa desaparición misteriosa? De hecho, en la vida real se desconoce como tal, a ciencia cierta, con certeza, el paradero final de este escritor francés. Bueno, La desaparición del Principito es una novela que encontré por casualidad, la cual no dudé en comprar porque leí la sinopsis y me llamó poderosamente la atención la trama y comenzó a intrigarme. Bueno, pero antes de comenzar a hablar un poco de este libro, les voy a decir brevemente quién es el autor: Joaquín Guerrero Casasola, que nació en México en 1962, es un escritor y guionista de nacionalidades mexicana y española, es doctor en literatura por la Universidad de Salamanca, tiene un máster en guión de cine y televisión por la Universidad Pontificia de Salamanca y una licenciatura en comunicación por la UAM. Y ha publicado algunas novelas, por ejemplo, novelas que han sido premiadas de hecho, por ejemplo, Ley Garrote de 2007, La Senda del Mexica del 2012, Complot para matar a un Nini, esa me llama la atención, de 2015, El tren de la ausencia, Duele más el viento y Método Kandinsky. Bueno, esas son algunas de las obras de este autor mexicano, México-español, algo así. Pero bueno, en esta ocasión vamos a hablar de este, que es La desaparición del Principito. Es una edición, está editado por Planeta en el año 2021. Bueno, este libro es una novela de 400 páginas que atrapan al lector desde el principio. Y bueno, ¿de qué trata en sí, más allá del lógico título, que es La desaparición del Principito? Bueno, trataré de ser breve, aunque no siempre lo logro. Ustedes quizá ya lo han notado, que a veces me emociono, me gana la emoción, sobre todo cuando son libros que he disfrutado mucho y de los cuales creo que tengo algunas cosas que decir y compartir con todos ustedes. Bueno, en esta novela, digamos que hay tres historias, por decirlo así, las cuales tienen un hilo conductor, que es el libro del francés, pero que tiene la particularidad de que está en español y que es una versión mecanografiada, es decir, como una especie de borrador original, ¿no? De un libro, de ese libro del Principito. Es una edición de autor, y entonces en torno a ese libro, a ese ejemplar, va a desarrollarse toda esta historia de intrigas, de crimen, de muchas cosas que poco a poco iremos aquí, digamos, explicando un poco. Perdón para aclarar un poco la garganta.
Ahora sí, digamos que la novela está, digamos, de alguna manera dividida por distintas voces narrativas, que en particular son tres, y las cuales voy a ir explicando brevemente. Y por ejemplo, un primer personaje que se desarrolla, digamos que en la época actual, ¿no? Se llama Aurelio Lima Perea, el cual es un limpiador de escenas de crímenes, pero además es un obsesivo lector, y mientras limpia la escena de un suicidio, pues perdón, encuentra el ejemplar del Principito, ¿no? Lo encuentra, lo ve, lo tiene entre sus manos y no duda en ningún momento en decir, bueno, pues me lo llevo, ¿no? Y al llevárselo, al hacer este acto, bueno, comienza toda esta intriga alrededor de este libro con el hurto que hace Aurelio Lima. Por cierto, un personaje que ha tenido una vida familiar bastante desgraciada, por llamarlo de alguna manera, que poco a poco ustedes van a ir conociendo en este libro. Y otro personaje en los años 30 más o menos es Brunmüller, que es un soldado alemán de la Segunda Guerra Mundial, pero que como curiosidad, él nació en México y por obvias razones tiene la nacionalidad mexicana, se llama Brun Jacinto Müller, y bueno, conforme va pasando la historia, él retorna a México, ¿no? De hecho, se le estaba juzgando como criminal de guerra, pero aparece ahí un cónsul, un ser misterioso, que lo rescata, ¿no? Y con las autoridades que vencieron, los aliados, pues bueno, lo defiende y le dice, bueno, es que no puedes juzgar porque, bueno, sí es alemán, ¿no? Pero realmente él es mexicano, ¿no? Y tiene sus derechos como mexicano, y a partir de eso se da una especie de, de cuestiones diplomáticas, burocráticas, cosas así, ¿no? Y al final, pues termina volviendo a México. Bueno, una cosa muy interesante que sucede ahí. Y bueno, y el tercer personaje es un misterioso piloto francés que es hecho prisionero por los aliados del eje, que se hace llamar Jacques Cazotte o Jacques Cazotte, pero ustedes ya se imaginarán de quién se trata. Y bueno, todo gira en torno, como les decía, a este ejemplar del Principito, cuyo valor es incalculable, pero no solo en la cuestión monetaria como tal, sino porque ese libro del Principito, eh, suponen los que están dentro del eje, al tener hecho prisionero a este piloto francés, suponen que ahí se esconden códigos secretos que hay que ir desentrañando, y descifrando, códigos que anticipan cuándo será un segundo desembarco. Recuerden que el primer desembarco de los aliados fue el de Normandía, y entonces, bueno, ahí suponen estos personajes que ahí se esconden las claves, la fecha, ¿no? Hay una cuestión ahí criptográfica de que se dan las claves para saber cuándo va a ser el segundo desembarco. Bueno, esa es una suposición. Y bueno, iré mezclando, digamos, las historias de los personajes, para que les vaya dando una idea de qué más va sucediendo en esta novela, La desaparición del Principito. Bueno, les decía que cuando comienza todo, cuando Aureliano Lima, perdón, se roba el libro del Principito, les decía que empieza toda la intriga, toda la trama, una cuestión de política internacional, porque se esconden pues oscuros intereses. De hecho, cuando Müller está en México después de la Segunda Guerra Mundial, se da aquí en nuestro país una persecución nazi, ¿no? Es decir, este, perseguir a los que son los criminales alemanes de la Segunda Guerra Mundial por los delitos que han cometido, ¿no? Entonces ahí se da una cuestión policíaca, política, ¿no? De atraparlos, sobre todo a los que fueron más importantes dentro de toda esa maquinaria que generó también destrucción, la guerra, el holocausto. Bueno, eso también se da en nuestro país. Y bueno, y Cazotte, o Crasote, perdón, o más bien ya sabemos que se desvela el misterio, que es Antoine de Saint-Exupéry. ¿Qué pasó con él? Bueno, después de algunas torturas, de la desesperación, hay una clave para entender la novela, es que
Brunmüller es el soldado que cuando capturan al piloto francés, él es el que lo cuida, ¿no? Y de alguna manera se vuelven amigos, él es el que lo custodia, ¿no? Hay una relación ahí en los diálogos. Y después, bueno, ya no se sabe más muy bien qué pasa con el piloto francés, pero Brunmüller, por diversas circunstancias, se queda con el libro del Principito. Y bueno, de hecho, el final del escritor francés, pues como decíamos, gira en torno al misterio, y en esta novela se nos da una posibilidad a través de la ficción sobre cuál fue el destino final del escritor francés. Obviamente en esta novela pues suceden muchas cosas interesantes que te van atrapando, incluso divertidas, ¿no? Esas novelas como de thriller que te van, que quieres saber qué pasa con los personajes, cómo va terminando todo, ¿no? Con los demás personajes obviamente que van apareciendo en la novela. Una novela que yo me atrevería a llamar novela negra, aunque aquí se nos dice que en la sinopsis se nos dice que se trata de una novela de especulación histórica con una trama policíaca, ¿no? Entonces básicamente de eso se trata la desaparición del Principito, ¿no? Con estos personajes, les decía, muy entrañables, muy interesantes, y obviamente esas historias, digamos, de los personajes principales, obviamente están conectados a través de este ejemplar del Principito, ¿no? Un ejemplar muy, muy valioso, que incluso genera hechos de sangre, ¿no? Muertes, intrigas, como les decía, y bueno, de verdad lo que hace el escritor Joaquín Guerrero Casasola es atrapar al lector a través de una gran historia. Hagan de cuenta que están viendo una película de acción, de drama, de thriller, ¿no? Y que te mantiene ahí sentado, ¿no? Queriendo saber qué más va a pasar con esa historia. Y bueno, ya para ir concluyendo, bueno, Aureliano Lima es un personaje entrañable, te identificas de alguna manera con él, porque aparte es un gran lector, la literatura lo asemeja con su vida diaria, ¿no? Siempre tiene una frase, o si pasa algo, él dice, ah, pues esto pasa como en tal novela, ¿no? O ya decía tal autor esta frase, ¿no? A muchas personas, sobre todo a un amigo muy cercano que él tiene, pues ya lo tiene desquiciado que todo su vida lo va emparentando con la literatura. Pues bueno, pero así pasa a los que vemos en la literatura prácticamente una especie de motivo de vida, un sentido para la vida. En fin, Ibram Müller, a pesar de su frialdad, de las cosas que él ha hecho, que hizo en la guerra y posteriormente, bueno, vamos conociéndolo, qué cosas sucedieron para que él fuera como fue, una persona bastante fría, pero que llegó a México, ¿no? Les decía, trabajó acá, fue protegido, ¿no? Y se siguen conectando esas cuestiones con el libro del Principito. Y bueno, ¿y qué pasó con el libro al final? ¿Qué pasó con el libro del Principito? ¿Qué pasó con este ejemplar? Bueno, eso lo tienen que averiguar ustedes, no lo voy a decir, porque es un final que yo dije, medio lo intuía, ¿no? Pero sí es un final que quizás el final no me gustó tanto, le soy sincero, quería algo más, un giro más dramático, por decirlo de alguna manera, pero bueno, fue un buen final. Y bueno, ¿quién se quedó ese libro? Solo voy a decir que a veces pasa que no todas las cosas regresan a su legítimo dueño. Bueno, básicamente de eso se trata a grandes rasgos esta gran novela, La desaparición del Principito de Joaquín Guerrero Casasola. De verdad, les va a gustar. Yo creo que es una de las novelas que más me gustaron en todo este año de mis lecturas, muchas o pocas, no importa, sino la calidad de esta novela, de novela negra, de verdad es muy divertida, es muy interesante, es muy vertiginosa, ¿no? La lees, yo creo que en 3 días, 4 lo mucho, la terminas. Yo la terminé en pocas tardes porque de verdad no quería dejar de leer La desaparición del Principito de Joaquín Guerrero Casasola. Bueno, esa fue la reseña del día de hoy. Gracias por vernos. Si ya la leíste, dinos tu opinión. Por cierto, yo la encontré en esa conocida tienda de discos que ojalá algún día me patrocine porque sí les compro muchos discos y muchos libros, sobre todo en oferta. Bueno,
Entonces, La desaparición del Principito de Joaquín Guerrero Casasola, una novela muy interesante, muy divertida. Si te gustan las historias, como le dice acá, de especulación histórica, de qué pasó con personajes conocidos que ronda el misterio, posiblemente esta novela te sea muy interesante, sobre todo de un autor muy conocido que es Antoine de Saint-Exupéry, que escribió El Principito, esa novela bastante entrañable, muy conocida por muchísimas personas. En fin, la reseña de hoy, La desaparición del Principito. Si lo ven, no duden en leerla y esperen el próximo domingo nuestro particular subjetivo top 10 de lecturas de 2023. No están las mejores, no están las que podríamos decir indispensables, pero son las que a mí me gustaron más, con las que me la pasé mucho mejor. Y bueno, por cierto, también los invito a leer nuestros dos blogs que tenemos. Uno de escritura, por llamarlo creativa, que es palabradesimio.blogspot.com, y uno donde hacemos reseñas de discos, de rock y de metal, que es musicadesimios.blogspot.com. Dejo aquí la dirección para que nos hagan el favor de irnos a leer, igual denos sus opiniones. También hacemos, como decía mi padre, nuestros pininos en el mundo de la literatura, con algunos cuentos, algunos artículos, breves ensayos, etcétera, que ahí vamos publicando. Y bueno, muchas gracias por vernos. Les agradezco a los seguidores que nos han visto a lo largo de este año 2023, año gregoriano. Muchas gracias, se los agradezco de verdad. Eh, si algún libro de aquí les ha gustado o les llamó la atención y que fue motivación para leerlo, les agradezco, y eso nos deja sumamente satisfechos, porque no es necesario tener, no hay necesidad de que sean miles y millones de lectores, que más quisiéramos, pero bueno, con que uno más se sume a la literatura y vea en los libros la posibilidad de tener una vida distinta, ver el mundo de una forma distinta y disfrutar los libros, la palabra, el lenguaje a través de la creatividad, la imaginación y el conocimiento, creo que eso le basta a la literatura. Y bueno, ya lo saben, muchas gracias por vernos. La desaparición del Principito de Joaquín Guerrero Casasola, y nos vemos la próxima semana con el top 10 de las lecturas, claro, que más me gustaron a mí. Hasta la próxima y felices lecturas. ¿Lo viste esto en Latidos de Simio? Adiós.